tardes, mi nombre es Alejandra y soy del Instituto Enviados y hoy quiero compartir con ustedes un poco de lo que son las misiones. Y para esto les hemos pedido a dos amigas y hermanas de milicia, que ellas son Ruth y Madai. Ellas se encuentran en el sur de Asia y la otra se encuentra en África y hoy, esta tarde, nos vienen a compartir lo que son las misiones por allá. Hola chicas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de verlas y de que puedan compartirnos. Gracias. Ok, les voy a hacer la primera pregunta. Primeramente, ¿cómo y cuándo, cómo se hicieron misioneras? O sea, ¿qué pasó para que ustedes dijeran que Dios hizo ese llamado, lo escuchamos y vamos a ser misioneras? ¿Qué fue lo que pasó para que ustedes pudieran acudir a ese llamado del Señor? Bueno, a mí Dios me llama a la edad de 11 años en un campamento de verano en 2002, pero no es hasta 2014 que yo hago caso al llamado. Entonces, durante el proceso, Dios me estuvo llamando una y otra 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 vez, hasta que le dije que sí y hasta que pues me aventé a hacerle caso. Entonces, tuvo muchísima paciencia conmigo para pues para darme esta oportunidad. ¿Sí? Sí, bueno, para mí, yo vi desde muy pequeña a mis papás servir a grupos de misioneros que llegaban a nuestra ciudad y de ahí nació para mí como la inquietud, la curiosidad de ser misionera cuando fuera grande, pero igual hasta 2014 fue que inicié como una preparación ya formal en misiones y de ahí para adelante pues fue como Dios fue tratando conmigo también y capacitándome para comenzar ya una carrera, vamos a decirlo así, como misionera. Ok, y dentro de este llamado, ¿cómo deciden que sean estos lugares fuera de México? ¿Fue algo que ustedes decidieron, que ustedes les latió más decir, saben que nos vamos del otro lado del mundo porque hay más necesidad allá, o porque el Señor así lo puso, o fue como dices, a lo mejor porque mis papás ya estaban aquí y yo vine a seguir este camino? ¿O cómo fue que fue la decisión de que fuera en otra ciudad, en otro país, en otro continente? Bueno, yo en mi caso, fue por medio de la Biblia. Yo llego a Isaías 66:19. Yo estaba orando por ciertos países en específico. Y cuando llego a Isaías 66:19 dice las tierras más lejanas, las tierras más allá del mar. Y pues era lo más lejano. Entre los países que estaba orando por cuál irme, era el que quedaba como más lejano, más para allá del mar. Y fue como yo entendí que Dios me estaba llamando a ese lugar. Sí, bueno, para mí fue que comenzando mi preparación fui escalando, vamos a decir, haciendo misiones a corto plazo aquí alrededor de nuestro país y se fueron abriendo puertas. Encontré este ministerio con el que estoy trabajando ahora y ellos, bueno, recibí la invitación de ellos, se fueron abriendo las puertas, se fue orillando de acuerdo a mi perfil, a mi profesión. Y ahí fue como Dios fue confirmando exactamente el lugar donde yo debía de estar. Ok, y bueno, ¿cuál es la reacción de sus amigos, no de su familia, cuando ustedes les dicen, ¿saben qué? O sea, me voy al otro lado del mundo porque Dios me llamó y voy a ser misionera. Dios me dio una palabra dentro del evangelio y me voy. ¿Qué reacción tuvieron esos amigos, esos parientes? ¿Qué fue lo que les dijeron? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo me senté con mis papás y les dije, y yo me acuerdo que mi papá me dijo, y bueno, ¿qué? O sea, tú te quieres ir al mundo, pero pues, ¿qué dice Dios? Y yo le dije, pues es que Dios es el que me está llamando, ¿qué quieres que haga? Y me dice mi papá, pues es que si Dios te está llamando, yo no te puedo decir que no. Entonces, esa fue como la reacción de mis papás. Claro que no están felices de que yo me vaya a ir a vivir el otro lado del mundo y no nos vayamos a ver más que una vez cada 3 años, pero, o sea, ellos entienden que esa parte de ellos sí me apoyan completamente
mis amigos sí era como, pues es que estás loca, pero sí, básicamente eso. Sí, bueno, en cuestión de amigos, en cuestión de otras personas externas a mi familia, siempre hay gente que dice, bueno, ¿por qué te vas tan lejos si aquí hay tanta necesidad, no? Y también hay gente que llegó a pensar, tal vez no lo dijeron como abiertamente, pero llegan a pensar que no eres capaz para sobrevivir en otra parte del mundo, para aguantar, o que no tienes como ciertas habilidades o capacidades, pero obviamente es Dios el que nos llama, es Dios el que nos capacita. Y en cuestión de mi familia, nunca se me va a olvidar las palabras de mi papá cuando hablamos ya más en serio, ¿verdad? Aunque Dios había estado preparándolos a ellos también. Él me dijo, bueno, si cuando tú naciste yo te dediqué a Dios, yo le dije a Dios que pues ahí estaba mi hija para servirle, ¿quién soy yo ahorita para decirle que siempre no? Entonces, adelante, fue lo que me dijo. Prácticamente así fue el proceso con ellos. O sea que al final hubo apoyo por ambas partes, ¿verdad? Al final a ninguna de las dos les dijeron, no, no te vas, aquí te vas a quedar. Nadie se vino a la fuerza, sino al final de cuentas tuvieron la bendición de sus padres. Qué padre, qué chido, de verdad. Y bueno, pues para poder llegar allá tuvieron que haber vivido un proceso. A lo mejor tuvieron que aprender el idioma, a lo mejor pues tuvieron que renunciar a sus escuelas o ya las habían terminado. ¿Cuál fue el proceso dentro también de la iglesia? Si hubo que pedir permiso a los pastores o si se van y se hacen a una agencia y ellas los mandan. O sea, ¿cuál es el proceso? Yo me voy, agarro mis maletas y ya llegué y soy misionera, o si tienes que pasar cierto proceso de que ya hayas tenido que antes haber sido misionera en ciertas partes, que tengas cierta experiencia, que tengas aparte del apoyo de tus padres, el apoyo de tu iglesia. ¿Cuál es el proceso para llegar a esa parte del mundo? Bueno, yo primero hice una capacitación de 3 meses, que se llama discipulado. En este discipulado es una formación, se enfoca en la forjación del carácter, entonces haces muchas cosas, tienes clases de la Biblia, vives en la misma casa 6 personas, estás 24/7 con estas personas, te vas un mes a la sierra y vives entre el misionero que está viviendo en la sierra. Y después de estos 3 meses fueron 2 años del Instituto Bíblico, donde la carrera de teología de 4 años yo la cursé en 2. Entonces llevé el doble de materias que los alumnos de teología, y pues terminé en 2 años. Y después fue la búsqueda de una agencia. Entonces, para finalmente pues llegar al campo. Wow, todo un proceso larguísimo. ¿Y en tu caso? Sí, bueno, para mí, yo llevé un entrenamiento misionero de forma integral, desde acondicionamiento físico, oración, discipulado, lectura de libros, documentales, etcétera. Aprender el idioma, pues obviamente sumergirnos a la cultura en la que voy a servir, a ir aprendiendo un poco de la cosmovisión de allá, los idiomas que se hablan, bueno, todo el proceso de visas, de vacunas, todo eso, sumado también pues a la preparación bíblica, ¿verdad? La capacitación, pero bueno, sí, fue un ir escalando, vamos a decirlo así, en cuestión de requisitos, pues básicamente es eso, la preparación del entrenamiento misionero que llevé, el idioma y pues ir de ahí avanzando. ¿Cuánto tiempo te costó o cuánto tiempo les costó aprender ese idioma? Me imagino que no ha de ser nada fácil aprender esos idiomas y más o menos cuánto tiempo. Yo estuve allá 4 meses y y lo aprendí, pero porque yo vivía con gente del país.
Entonces, yo lo aprendí como a un nivel de poder comunicarme lo básico del día. Y fuera de ahí no sé explicar más cosas, pero las cosas que yo necesitaba las aprendí a decir. Y pero todo lo demás no, o sea, todavía me queda mucho que aprender. De hecho, ahora que regreso, voy a regresar a estudiar formalmente el idioma por 2 años. Ok. ¿Y en tu caso, Maray? Bueno, para mí, el idioma principal allá donde estoy es el inglés. Entonces, desde muy pequeña que he estado en clases de inglés en la escuela, etcétera, pero sí me acuerdo que previo a ir para allá, sí fueron meses de realmente no hablar nada más que estar ahí practicando. Yo creo que unos 3, 4 meses de estar practicando y ya estando allá, pues se aprende mucho más, se absorbe mucho más y yo digo que aún me queda mucho por aprender. Otro de los idiomas fue el portugués, que en sí nunca he tomado clases formales pero desde muy pequeña también me ha gustado, entonces ha sido más como autodidacta y ya estando allí también puedes fortalecerlo, no hay nada más como que estar bien inmerso, ¿no?, en la cultura. Sí, llevar una preparación previa, es obvio, pero cuando ya estás allí te das cuenta de un poquito más de cosas en cuestión de vocabulario, de acento, etcétera. Ok, wow, pues no, ahora sí que tendríamos que ir algún día para poder entender la situación de la que están, porque si de por sí aquí se oye difícil, entonces estando allá, me imagino que son más que bendecidas por estar allá y llevar ese evangelio. Y bueno, pues me imagino que también extrañan a México. Entonces, ¿qué es lo más difícil que les ha costado dejar de México? ¿Qué es lo más difícil que dicen? ¿Saben qué? O sea, yo estoy aquí, yo tengo mucho tiempo, a lo mejor años, pero yo sigo extrañando esto en México. Se va a escuchar bien básico, pero, o sea, mira, yo normalmente en mi día a día casi no como tortillas y estando allá, o sea, yo moría por comer tortillas, ¿sí? Y fue una cosa que batallé mucho. Otra cosa fue cuando no podía avanzar en mi aprendizaje de idioma y yo ya estaba harta y yo no, o sea, yo decía, es que no lo aprendo y no lo entiendo y nunca voy a aprenderlo. Entonces, fueron esas dos cosas, un poco la frustración de no poder comunicarme, pero también la falta de la comida a la que estaba acostumbrada. Sí, yo iba a decir lo mismo. La palabra clave aquí es tortillas. La verdad es que se extrañan mucho las tortillas. Me recuerdo solamente como anécdota que estaba con tantas ganas, tanto antojo de unos chilaquiles, que fui y compré unos Doritos, el queso, y pude conseguir algo de chile para poder hacer una salsa y me hice unos chilaquiles con Doritos. Ay, sorry si estoy dando publicidad, ¿verdad? Pero sí extrañé la cuestión de la comida, y yo creo que también nuestra cultura mexicana, que es más como de familia, de los abrazos, de toda esta convivencia, ¿no?, que se da entre nosotros, fueron esas dos cosas también. Ok, bueno, pues me queda claro que la comida mexicana, ¿verdad?, es lo que más extrañamos. Si aquí nos vamos unos días, ¿verdad?, a lo mejor de algunas vacaciones aquí mismo y se extraña la comida de casa. Y bueno, platíquenos qué tipo de comida entonces se come allá, vaya. ¿Qué es lo que ustedes comen allá? Donde yo estoy, la comida básica es arroz con algo más. Entonces, en la mañana, bueno, donde yo vivía, desayuno, comida y cena era lo mismo. Entonces, en la mañana, no sé si comíamos huevo, era un montón de arroz así, como esto de arroz, y 2 huevos para 6 personas. Entonces, eso realmente era como nada de huevo. Y entonces, a mediodía, igual, arroz así, esta cantidad de arroz, y a lo mejor una pieza de pollo, ¿no?
o un pedazo de una pieza de pollo. Entonces, la comida básica era arroz y algo más. Bueno, para mí no fue tan difícil ir encontrando algunas cosas digamos, vamos a decir, la canasta básica de México, el arroz, el frijol, las lentejas, este tipo de cosas sí estuvieron fácil para mí en acceso, pero me recuerdo que existe como un extracto de la mazorca, el maíz que sacan allá y se hace como un tipo puré de papa, es de otro color, pero más o menos la textura es como de puré de papa y eso pues es algo como típico de allá. Entonces eso era como mi alimentación, vamos a decirlo así. Ok, por ejemplo, la comida que tú me dices, Maday, es como que algo típico de África. Sí. Y en tu caso, Ruth, de acá del sur de Asia. Sí, bueno, por ejemplo, yo ahora lo que extraño de allá es el tofu. Allá, todos los días comía tofu, o casi todos los días, y aquí, pues no. Entonces, ahora extraño el tofu. Ahora extrañas otras cosas. Así somos, ¿verdad? Bueno, pues ahora quiero preguntarles, ¿cuál es la labor que hacen en ese lugar? O sea, cómo es un día ahí con ustedes? ¿Cómo puedes compartir el evangelio? A lo mejor, como dices, por medio de los hechos, de las obras, a lo mejor hablándolo con las palabras. No sé si allá hay iglesias. ¿Cuál es esa labor que ustedes hacen? ¿Cómo les pueden transmitir a la gente el conocimiento de Cristo? Pues ahí donde yo estoy, es legal ser cristiano, pero es ilegal evangelizar. Entonces, cuando tú quieres hablar con alguien de Dios, tienes que primero preguntarle si está de acuerdo en hablar de religión. Entonces, si esa persona está de acuerdo en hablar de religión, puedes comenzar la conversación acerca de la religión. Y empezar, oye, ¿y tú en qué crees? Y yo en qué creo, y Jesús esto, y tú crees en Jesús, y ya, ¿no? Empezar a preguntarle cosas. Pero si esa persona te dice que no quiere hablar de religión, no puedes hablarle de religión. A menos, digo, claro, sí puedes, pero te expones a que te vayan a la cárcel o te deporten. O sea... Ok. ¿Y en tu caso, May? Bueno, una de las estrategias donde yo estuve trabajando es recibir a niños después de la escuela y ayudarles a hacer su tarea. Los papás están todo el día trabajando, entonces había mucho rezago académico. Entonces ayudarles a hacer su tarea, ayudarles a pasar de nivel y en el inter de ese tiempo en el que pasamos con ellos, darles clases de arte, darles clases, otras habilidades y pues obviamente va implícito el hablarles de Dios, ¿no? Historias bíblicas, irles pues impulsando, ¿no? A amar, a conocer a Dios. Ahí sí están de acuerdo por un decir, ahí no se tiene que pedir permiso para poder hablarles de Dios o es de igual manera hay que pedir. No, es algo más abierto, sí. Ok. Y bueno, pues compártanos si han tenido alguna experiencia especial, ¿verdad? Yo sé que todos los días allá con ustedes son una experiencia, pero alguna que haya sido muy especial, algo que digan, ¿saben qué? Tal día me pasó esto y eso yo lo recuerdo y lo atesoro. Esto me sirvió de experiencia y de aprendizaje para compartir a los demás. Algo especial. Bueno, yo me acuerdo una vez con mi maestra de idioma, salió, había sucedido, había salido en las noticias algo de un ataque terrorista. Y entonces mi maestra de idioma es una musulmana muy entregada, muy respetuosa de las leyes del Islam y toda esta onda. Y entonces estamos en clase y ella está como enojada y me dice, es que el Islam no se trata o sea, como de esto, de lo que hicieron ellos. El Islam es acerca de nuestra relación con Dios. Y entonces yo le empecé a decir, sí, claro, porque nuestra relación con Dios es lo más importante. Y la fe que Abraham, y entonces le empecé a hablar de Abraham, y luego le
luego le empecé a hablar que lo que dice los salmos de amar a Dios, y luego le empecé a decir, y entonces en el Injil, que es el Evangelio, los musulmanes le dicen Injil al Evangelio, Isa al-Masih, Jesús el Mesías, nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos y que debemos de bendecir a los que nos maldicen y que debemos de orar por los que nos persiguen. Y entonces le empecé a recitar todo lo que yo recordaba del Sermón del Monte, y yo veía cómo su cara iba, o sea, iba tomando esa impresión, ¿no? De lo que dice la Biblia, del amar a Dios con nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, y todas las enseñanzas de Jesús. Entonces, yo se las dije así todas, como en una cuestión de 10 minutos, le aventé todo el Sermón del Monte, y yo veía cómo su cara se cambiaba, y su cara, y ella sentía y decía, no, es que sí, tú tienes razón. Y entonces, bueno, yo el día de su cumpleaños, fuimos a comer y ella me permitió orar por ella, y yo le dije, oye, ¿puedo orar por ti a Dios en el nombre de Jesús el Mesías? Y ella me dijo que sí. Entonces, o sea, es algo bien padre. No, ella no tomó una decisión por Cristo, pero dejó que orara por ella. Entonces, eso es como muy grande. Claro, amén, qué bonito. La verdad que creo que ahí el Espíritu Santo estaba haciendo su trabajo, su obra en ella. Qué hermoso. Sí, así es. En mi trabajo con niños, tengo que hablar un poquito acerca de la cultura ahí, porque hay muchos niños abandonados, hay muchos niños que han sido rechazados principalmente por sus mamás, porque la cultura dice que para que un hombre y una mujer se puedan casar, ella primero tiene que demostrar que puede tener hijos, y entonces inicia el proceso del compromiso, lo que nosotros llamamos como la dote. Ellos le dicen lobola, y se hace como acuerdo entre las familias de los novios para que la familia del novio empiece a pagar, ¿no? Lo que la familia de la mujer está pidiendo, pero a largas cuentas tal vez no logran pagar o no quieren seguir con el compromiso y se deshace, pero se queda la mujer con el bebé, ¿no? Y la cultura dice que la mujer, como ya demostró que puede tener hijos, puede rehacer su vida con alguien más, pero ese bebé no puede llegar a la nueva familia que se va a formar. Entonces, por eso hay tantos orfanatorios, hay tantos niños abandonados. Y te platico esto porque conocí una niña como de unos 6, 7 años, con esta situación, ¿no? Ella fue abandonada por su mamá y trae todo este rechazo y trae todas estas heridas. Entonces, en mis clases, en el tiempo que yo pasaba con ella, pues siempre muy problemática, siempre echándome maldiciones y demás. Entonces, se llegó el fin de la semana y nosotros teníamos como un culto, un tiempo especial para los niños, donde se les hablaba del amor de Jesús, se les hablaba de historias bíblicas, música, etcétera. Y me recuerdo que rumbo al final de esta reunión se había hablado del amor de Jesús, del amor que Jesús tiene para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros. Entonces ella, desde el lugar de donde estaba, vino hacia mí y me abrazó. Una niña chiquita, imagínate, me llegaba como a la cintura, y recuerdo ver sus ojos y sin decir ninguna palabra yo pude sentir y pude ver que ella estaba ofreciéndome disculpas y a la vez entendiendo el amor de Jesús para su vida. De ahí en adelante, haz de cuenta, fue un parteaguas para ella. Todavía me manda videos de que cuando regreso y que me extraña, etcétera. Su conducta, su vida pues cambió porque hubo algo en su vida, en su corazón, que entendió que si no está siendo aceptada por su familia, por su mamá, hay alguien que la acepte y que es Jesús y que la ama. Eso yo creo que lo atesoro bastante en mi corazón y es un gran impulso y una motivación para continuar. Amén, pues qué precioso, la verdad que qué bonito cada una en su experiencia, que hayas podido, a través de tu boca, ¿verdad? Hayas podido ser usada por Dios
para cuidar a esos pequeños y que a pesar de que a veces con nuestros ojos carnales no podemos ver, decimos, ay, no, esta niña sigue igual, sigue igual. Y Dios está obrando y sigue obrando y sigue obrando y en alguna manera y de alguna manera Dios permitió que pusieras en ella esa semilla y que en algún momento va a dar ese fruto grande. No, de verdad, muchas felicidades a las dos. Gracias. Gracias, gracias. Y bueno, pues yo sé que también han tenido, así como estas experiencias hermosas y bendecidas, también me imagino que ha de haber un día que las haya marcado de alguna dificultad, de algún día que tuvieron muy difícil por alguna situación y que ese día dijeron, ¿saben qué? Yo no sé qué estoy haciendo aquí o ya voy a tirar la toalla, yo me equivoqué, o sea, de esos momentos que a veces a todos nos pasa, ¿verdad? Y que queremos desobedecer al llamado o queremos renunciar a la situación. ¿Les ha pasado a ustedes? Si tuvieron algún día así, ¿pudieran compartirnos uno? Bueno, yo creo que mis peores días han sido durante durante el periodo que te platiqué de los 3 meses de discipulado. En un inicio, el mes que estuve en la sierra, yo creo que fue como el peor, pero hubo una situación en especial. Uno de mis compañeros que estaba en el discipulado fallece, hubo un accidente y él muere, y en ese momento, o sea, yo no supe o sea, yo no sabía por qué, y yo decía, Dios, es que ¿por qué está pasando esto? Por sí hay pocos hombres en el ministerio y él muere así de la nada, y fue una situación muy fuerte. Todas estábamos que no creíamos lo que estaba sucediendo, y yo decía, no sé, Dios, o sea, vale la pena, no sé. Entonces, creo que esa fue la peor. Yo me acuerdo, habíamos ido a nadar ese día, y él dijo, bueno, voy a nadar, o sea, ahorita iban a ir a nadar un poquito más hacia allá, y estaban jugando carreritas, y en una de esas él ya no apareció. Y entonces, cuando lo sacan del agua, pues ya lo sacan muerto. Entonces fue una situación muy fuerte, y yo creo que a todos los que estuvimos ahí nos marcó mucho, y tal vez no, o sea, me atrevo a decir que es como de lo peor que me ha pasado a mí pues en este camino. Vaya bueno, que sí. Si me permites mencionar dos así bien rápido. Sí, claro que sí, adelante. Una de ellas, para mí en mi caso ha sido como estar en riesgo de la malaria, tener que tomar un tratamiento que ni siquiera te asegura completamente que te protege, pero este tratamiento con efectos secundarios en cuestiones de depresión, en cuestiones de tener alucinaciones, sueños extraños, ansiedad, y yo creo que ese ha sido como algo que ha sido difícil, tener que estar tomando este tratamiento, pero sin la plena seguridad de que voy a estar bien de salud, de que puedo contraer la malaria, más todos los efectos que vienen, pues, si estás enfermo de malaria. Sabemos que Dios nos cuida y nos guarda, pero humanamente la verdad es que sí se siente como esa incertidumbre. Y la otra, que me acuerdo es en cuestión de lo que decía ahorita, la familia, nuestra cultura. Me recuerdo que para Navidad, pues yo estaba en campo y mi familia me hace una llamada, una videollamada. Yo sabía que los extrañaba, pero no sabía qué tanto hasta que los vi. Y me acuerdo que ya cuando colgamos fue así como que, ¡ay, sí! O sea, extrañas ese en México y en estas fechas que para todos son así bien de familia, bien de que comemos juntos y todo. Pues yo estaba sola, ¿no? Completamente allá, otra cultura, y de hecho compuse una canción, soy músico, compuse una canción que se llama Te tengo a ti, que habla precisamente de ese momento, ¿no? Que quieres renunciar, que quieres como ya decir, ok, extraño en familia, extraño la comida, o me siento sola, o estoy pasando por dificultades aquí en el campo, pero siempre está Dios ahí. Entonces,
Esas son dos cosas, experiencias que he vivido, pero bueno, resultó algo bueno, Dios nos fortalece y pues de hecho por eso te digo, de ahí surge esta canción que se llama Te tengo a ti, porque solamente Dios a quien tenemos más que a nada ni nadie. Wow, pues ojalá después puedas compartirnosla, por ahí nos las puedas mandar. Sería muy Sí, padre que pudiéramos escuchar también parte claro, de de las hecho, alabanzas que pueden componer allá, ¿verdad? Que se dan de ese amor que surge en ese momento, de la necesidad del extrañar a la familia, como dices, de darte cuenta que amas a Dios, pero que también hay una necesidad de ver tu casa y que sabes que todo vale la pena. sí, así es. Pues de hecho, si me permites dar el comercial. Claro que sí. La música está en todas las plataformas digitales. No voy a dar nombres de alguna para no hacer publicidad o algo, pero en su plataforma digital pueden buscar la música. Mi nombre es Maday Herrera y el álbum se llama Sol de Noche, que precisamente hace esta referencia a que somos luz en la oscuridad, ¿no? Amén. Claro que sí, pues lo vamos a buscar. Muchas gracias. Y bueno, pues estando allá, yo les quisiera preguntar, ¿corren ustedes algún peligro estando allá por compartir la palabra o están dentro de lo que cabe protegidas o hay un riesgo siempre? En mi caso, se supone legalmente, hay libertad, pero pues una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Vivimos en México y sabemos que así pasa, ¿no? Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice el que te detiene. Entonces, o sea, conozco gente que a una familia se metió la policía a su casa y les robó sus pasaportes. A otra chica fueron a su escuela y la entrevistó la policía como por 1 hora. Entonces, a pesar de que se supone que hay libertad, pues realmente no la hay. Entonces siempre existe este riesgo, pues más que nada de deportación o de encarcelamiento. Y socialmente, pues es como como que les dan menos chamba o de repente también, dependiendo de la zona en la que estés, porque hay lugares donde los que tienen los negocios son los que se dicen ser cristianos, entonces ahí no hay tanto problema, pero si el que tiene el negocio es musulmán, pues ahí sí es como sí es mucho problema y sí, y hay menos oportunidades de chamba o hay menos lugares donde te pueden rentar casa porque no eres musulmán, entonces aquí dicen, no, pues en este barrio solo viven musulmanes. Y entonces te van dejando los barrios más bonitos, solo los musulmanes, entonces ahí va cambiando también. O sea que sí les hacen el feo, por un decirlo así, si hay una discriminación por no ser musulmanes, sí, Sí, la sociedad sí te hace, o sea, sí es difícil llegar al corazón de las personas. sí. De repente, ¿no? También hay que saber cómo moverse, pero de un inicio sí hay trabas. Sí, bueno, en mi caso es más abierto, es legal compartir de Cristo, ser cristiano en esa zona, pero hay mucha oposición, hay muchas corrientes, otras religiones, que pues de cierta manera confunden mucho a la gente, las tienen muy pues arraigadas en otras creencias que de los ancestros, que el Islam, que los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas otras corrientes que es lo que hace que sea un poquito más difícil, pues el poder compartir, vaya, pero sí es más aceptable, vaya, más aceptado. O sea, ahí en África es abierto a todas las religiones, por un decirlo. Habiendo tantas, es difícil creer en algo. En la zona donde estuve yo, sí. Pero no me atrevo a decir que en todo África, porque hay zonas donde el Islam, por ejemplo, es más predominante y sí está prohibido.
completamente, sumamente penado, compartir de Cristo, ser cristiano, inclusive hasta la muerte. Ok. Bueno, chicas, pues quisiera saber cómo le hacen para estar allá. O sea, ¿cómo sostienen su vida de misioneras? ¿Trabajan? ¿Tienen el apoyo de la iglesia? O a lo mejor, no sé, ¿verdad? ¿De qué manera pueden sostenerse? Porque ha de ser pesado y costoso poder estar allá para poder despegar como misioneras, ¿verdad? Y mantenerse una vida allá. Pues bueno, estando aquí en México, yo pues de repente me salen chambitas o sea, de dar clases o cosas así, entonces es lo que hago. Pero estando allá es apoyo completo de la iglesia, porque pues de por sí la gente te ve con desconfianza por ser extranjero y la visa no es de trabajo, entonces en cualquier momento si te cachan trabajando, pues te deportan. Entonces, pues es ir a las iglesias, ¿no? Y pues lo que Dios ponga en el corazón de la gente, estarnos apoyando, pues financieramente. Sí. O sea, es básicamente de la iglesia en tu caso, Ruth. Sí. Sí, en mi caso igual, mientras estoy en mi país, trabajo como maestra de música, y otras cosas que, pues, habilidades que Dios me ha permitido tener, ahorrar, ¿verdad? Estar ahorrando en este tiempo, con estos trabajos que salen, y pues levantar fondos también en diferentes iglesias, familias, amigos, conocidos, es como estar promoviendo el proyecto, y allá es pues dedicarnos, como dice Ruth, completamente al ministerio, porque pues no podemos trabajar legalmente, hay riesgo, y pues estamos allá obviamente pues para compartir a la gente, ¿no? Para trabajar en el ministerio. Pues qué padre que haya ese apoyo de la iglesia y obviamente de nuestros hermanos, ¿verdad? Que sepan que ustedes están allá y que se estén apoyando. Qué padre, me imagino poder recibir y decir gracias a Dios por esto que me estás mandando. Yo estoy haciendo tu obra, estoy trabajando para ti y confío en tu provisión. Yo creo que ha de ser difícil confiar, pero qué bonito cada que reciben poder decir gracias, Señor, por esto. Así es. Ok, pues, ¿cuántos años tienen de misioneras? Bueno, yo empiezo el proceso en 2014. Depende de cómo lo cuentes. Si lo cuentas desde que empiezo mi proceso, pues tengo ya 6 años. Si lo cuentas desde que llego al campo, llegué en 2018, entonces tengo 2 años apenas. Entonces, pues ahora sí, pero bueno, termino yo en 2016 y desde 2016 aquí en México empecé a apoyar y empecé mi proceso. Entonces, realmente, o sea, como experiencia del campo tengo menos de 2 años. Entonces, es muy poco lo que te puedo decir. Ok. ¿Y tú, Maday? Sí, bueno, yo empecé entrenamiento, como te decía, formal en el 2014. En el 2015, tuve, bueno, no voy a decir tuve que, pero ya fui llamada completamente a trabajar a tiempo completo en el ministerio. Renuncié a mis trabajos formales establecidos como maestra de música en diferentes colegios particulares. Y a partir de ahí se pueden decir, ya tengo 5 años, ¿verdad? O si lo contamos desde 2014, igual son 6 años. Aquí a nivel nacional, ¿no? Local y nacional. Y mi primer viaje o sea, mi viaje ya internacional a esta zona fue en el 2016, a la fecha, ¿verdad? Que seguimos trabajando y pues haciendo obra tanto en el país, en México, como buscando recursos y todo para allá. Amén. Pues sí, ha sido bastante desde que empiezan ese proceso de recibir el llamado, primeramente
de saber que es el llamado de Dios, ¿verdad? Y hacer su voluntad, porque cuántas personas no escuchan el llamado, pero no estamos dispuestos a dejar ahora sí que nuestras cosas por ir a hacer la obra del Señor. Entonces tienen toda mi admiración las dos y wow, ¿verdad? Algo que quieran decirles a todos nosotros que estamos estudiando para poder algún día ir al campo misionero y algún día poder estar allá. ¿Alguna palabra que quieran, algún mensaje para todos nosotros? Pues yo tengo varias, pero una es, pues Dios nos está usando desde ahorita y muchas veces nos sentimos que no somos capaces y la verdad es que es lo padre que Dios ya sabe, o sea, todos los momentos en los que tenemos miedos de que le vamos a fallar a Dios, Dios ya sabe si los vamos a fallar o no. Yo me acuerdo cuando Jesús entra a Jerusalén y la gente lo aclama y los fariseos se enojan y le dicen, diles que se callen. Y Jesús les dice, si ellos se callan, las piedras hablarían. Y entonces, si Dios puede hacer que las piedras hablen y testifiquen de Él, yo creo que la gente se convertirá más fácil si una piedra, un árbol, un perro le habla que si nosotros. Pero Dios nos decide usarnos a nosotros. Y entonces Dios ya sabe que si le vamos a fallar o no. Y así nos usa. Entonces es eso, ¿no? Confiar en que Dios nos está usando y que Dios nos va a usar. Y la otra es, pues empezar a apoyar en tu iglesia local. O sea, tú apoya en lo que tú puedas, sirve en lo que puedas servir, ya sea cuidado de niños, lavar el baño, ministerio de jóvenes. Empieza ofrendando a misioneros, orando por misioneros. Y empieza a mover ahí. Y empieza a hacer lo que puedas hacer desde ahorita. Sí, bueno, pues yo creo que mis palabras, mi mensaje, ¿verdad? Sería de ánimo, sería de pues animarles a seguir siendo fieles, a seguir siendo obedientes, echar raíces, como dice Ruth, en tu iglesia local, el ser siervos desde aquí, la pasión por las almas no puede ser antes que la pasión por Dios. Tiene que haber pasión por Dios antes de decir, tengo pasión por las almas o tengo carga por la necesidad de aquellas almas que están sin Cristo. Es enamórate de Dios, enamórate de su palabra, enamórate de lo que Él quiere hacer, de lo que Él está haciendo y sé obediente y fiel. Yo creo que esa es la clave para que Dios vaya llevándote, ¿verdad? En el proceso, poco a poco, como Él quiera, si somos obedientes y fieles. Pues amén a las dos. De verdad que ha sido de gran enseñanza cada pregunta que les hemos dicho y obviamente todo lo que nos han compartido. Yo creo que se queda corto con todas las experiencias que tienen ustedes diarias. Son un gran ejemplo para todos nosotros que estamos en este estudio y que, bueno, en mi caso particular me encantan las misiones y no he podido salir del país, pero las misiones que hacemos aquí en México, de verdad o sea, son pequeñas porque son de preparación para algún día poder ir con ustedes, ¿verdad? Poder ir a compartir el evangelio a los que realmente tenemos el llamado en su momento. Hay casos diferentes. En mi caso, yo soy casada, tengo 3 niños y es complicado cuando se va uno a las misiones, que tu familia te comprenda, que tus hijos te comprendan, que te digan, ¿cómo mamá se va y me va a dejar a mí? O sea, son muchas preguntas que a veces los niños no pueden comprender, pero que yo no se las puedo decir, pero que Dios se las revela. O sea, Dios les hace entender que las cosas son para bien y que los beneficiados son ellos de todas estas cosas. Son muchos los casos que habemos diferentes y yo creo que las misiones son hermosas en todos los ámbitos y en las diferentes personas. Muchísimas gracias por esta tarde tan hermosa, por habernos compartido
de una cultura completamente diferente, la cual estamos, bueno, yo completamente desconocida de todo esto y me enamoro de ello a través de la boca de ustedes y tengo más ganas de ir a conocer todo eso. Para los que amamos a Dios, queremos poder ir a servirle pues al lugar que nos mande, ¿verdad? Al lugar donde vayamos a ser llamados, pero como dicen, todo con ese amor primeramente a Él, para poder de ese amor de Él compartirle a las demás personas. Muchísimas gracias, Ruth, y muchísimas gracias, Maday, por esta tarde tan hermosa que nos regalaron. Gracias. Gracias por invitarnos, preguntarnos, Ale. Ok, pues les mando saludos desde Tampico y les agradezco de parte del Instituto Enviados por haber tomado la entrevista. Muchas bendiciones, chicas, que Dios la siga puliendo, la siga preparando, la siga levantando y les siga regalando de ese amor para que sigan haciendo su obra. Las amo desde ahorita, las bendigo, son mis hermanas y son un ejemplo para todos los que queremos ser misioneros en algún momento para agradar a Dios y para ir a hacer su obra. Gracias, Ale. Muchas bendiciones.